¿Y si hoy despertaras con una tristeza que no puedes explicar? No es cansancio. No es estrés. No es solo un mal día. Es algo que está dentro, que pesa, que no se va. Pero aún así, decides callar. Así comienza para muchos. La primera fase de la depresión es la más silenciosa. La más traicionera. Es la fase donde uno se convierte en su propio enemigo sin darse cuenta. Se llama negación. Y va de la mano con algo más poderoso, el miedo. Negar lo que sentimos es casi un reflejo. Nos enseñaron desde pequeños a ser fuertes, a no llorar, a no mostrar debilidad. En Colombia, sobre todo en los hombres, el dolor emocional se esconde detrás de frases como estoy bien, solo estoy ocupado, ya se me pasará. Pero no se pasa. Se esconde. Y lo escondido, al final, duele más. En esta etapa, la persona empieza a notar cambios. Pequeños, casi imperceptibles. Se levanta con más dificultad. Le cuesta concentrarse. Comienza a evitar cosas que antes disfrutaba. Tal vez ya no responde los mensajes con la misma energía. Tal vez ha dejado de reír como antes. Pero sigue adelante. Porque en su mente, detenerse a pensar en lo que siente es peligroso. Aquí la depresión se disfraza. Se esconde en la rutina, en el trabajo, en el estudio, en los deberes. Estoy muy ocupado, solo necesito descansar, mañana será diferente. Pero ese mañana nunca llega. Y entonces, la persona empieza a cargar con ese dolor como si fuera normal. Y la sociedad lo refuerza. Nadie le pregunta cómo está, realmente. Nadie nota los pequeños gestos. El silencio se vuelve costumbre. Imagina una joven de 25 años, estudiante universitaria. Siempre fue alegre, activa, llena de ideas. Pero desde hace una semana se siente agotada. Nada le entusiasma. Sus notas bajan, evita a sus amigos, pero cuando le preguntan, responde con una sonrisa, solo estoy un poco cansada. Nadie nota que está comenzando a desaparecer por dentro. O piensa en ese padre de familia que todos los días sale a trabajar con la frente en alto. Pero cuando llega a casa, se encierra en el baño y deja correr el agua para que nadie escuche cómo llora. Porque le han dicho que un hombre no debe romperse. Que debe ser el pilar. Y por eso, calla. En Colombia, esta negación inicial se ve agravada por el estigma. La salud mental aún se asocia con debilidad, con vergüenza. Muchos creen que ir al psicólogo es para locos o fracasados. Así que las personas aprenden a vivir en automático. A sobrevivir, no a vivir. Y lo peor de esta fase es que puede durar años. Años donde la persona funciona. Trabaja. Se relaciona. Pero cada vez siente menos. Cada vez está más lejos de sí misma. De lo que le gustaba. De lo que soñaba. De lo que era. La negación también tiene una dimensión física. El cuerpo empieza a mandar señales, dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión en el cuello o espalda. El sistema inmune se debilita. Pero en lugar de mirar hacia adentro, buscamos pastillas, energizantes y escapes. Y seguimos adelante, aunque el alma esté gritando. En esta etapa, lo que más necesita una persona es validación. Alguien que le diga, lo que sientes es real. No estás exagerando. Y no estás solo. Porque la negación no se rompe con presión. Se rompe con presencia. Con escucha. Con amor. Desde Fundación Lagom sabemos que esta fase es crítica. No porque sea la más dolorosa, sino porque es la más invisible. Es donde se pierde más tiempo. Donde más vidas se apagan en silencio. Por eso trabajamos en la sensibilización. En abrir espacios donde las personas puedan hablar sin miedo. Donde puedan comenzar a nombrar su tristeza, su cansancio, su vacío, sin ser juzgados. Porque cuando alguien rompe el silencio, ha dado el paso más valiente, aceptar que necesita ayuda.
Y ese paso puede ser el inicio de una transformación profunda. Aceptar que algo no está bien no es rendirse. Es empezar a sanar. Llega un momento en que el silencio ya no alcanza para ocultarlo. Algo dentro se quiebra. Y por primera vez, la persona se mira al espejo y lo dice en voz baja: no estoy bien. Esta es la segunda fase de la depresión. Y aunque parezca un avance, también duele. Duele mucho. Por eso la llamamos la fase del reconocimiento doloroso. Aquí ya no se puede seguir fingiendo. El cuerpo está agotado. La mente está saturada. Las emociones son un torbellino. A veces, una palabra, una imagen, una canción pueden hacer que todo se derrumbe. Y entonces llega el llanto. A veces sin causa aparente. O la rabia. O una profunda apatía. Las emociones ya no se pueden contener. Y tampoco se pueden entender del todo. En esta etapa, muchas personas empiezan a decir cosas como: me siento vacío, no le encuentro sentido a nada, me estoy apagando. Comienzan a desconfiar de sí mismas. De su valor. De su capacidad. Y lo más duro es que aún sienten vergüenza de hablarlo. Porque reconocerlo es aceptar que algo cambió. Que ya no pueden más. En Colombia, esta fase es aún más difícil porque muchas veces no hay redes de apoyo. La familia no sabe cómo actuar. Los amigos se alejan. La gente minimiza. Eso es flojera, solo necesitas distraerte, échale ganas. Pero nadie escucha de verdad. La persona empieza a buscar respuestas. A veces en Google. A veces en videos. A veces en canciones. Necesita entender qué le pasa. Y muchas veces se autodiagnostica sin saberlo. Creo que tengo depresión. Pero no lo dice en voz alta. Porque decirlo es admitirlo. Y admitirlo da miedo. Aquí también aparece el insomnio. O el exceso de sueño. La alimentación cambia, se pierde el apetito o se come por ansiedad. Se sienten dolores inexplicables. El cuerpo grita lo que la boca no sabe decir. Algunos buscan alivio en el alcohol, en el cigarrillo, en las redes sociales, en la comida, en el sexo, en cualquier cosa que les permita desconectarse de sí mismos por un momento. Pero cuando ese momento pasa, el vacío es más profundo. Y es aquí donde muchas personas contemplan por primera vez la idea del final. No siempre con intención de quitarse la vida. A veces, simplemente desean desaparecer. Dejar de sentir. Apagar todo. Una adolescente escribió una vez en su diario: no quiero morir. Solo quiero no estar aquí por un rato. No sentir. No pensar. No fingir. El reconocimiento es doloroso porque remueve lo más profundo, nuestra identidad. Nos hace dudar de lo que somos, de lo que valemos, de si alguna vez fuimos suficientes. Y esa duda, si no se acompaña, puede llevar a lugares muy oscuros. Por eso, en Fundación Lagom, trabajamos esta fase con especial cuidado. Cuando alguien dice por primera vez necesito ayuda, lo abrazamos desde la escucha. No se le presiona. No se le exige. Solo se le recibe. Porque romper el muro del silencio es un acto de coraje. Y ese coraje merece respeto. Nuestros terapeutas saben que el dolor no necesita soluciones rápidas. Necesita presencia. Acompañamiento. Espacios donde llorar sea válido. Donde el cansancio tenga nombre. Donde la fragilidad sea vista como una parte natural de la experiencia humana. Aquí comenzamos a trabajar el primer nivel de conciencia. Que la persona entienda que no está rota, ni defectuosa, ni sola. Está atravesando una tormenta. Y nadie cruza una tormenta sin empaparse. En esta fase también promovemos la expresión creativa, escribir, pintar, hablar, caminar, sembrar. Todo lo que ayude a sacar afuera lo que por dentro pesa. En nuestra ecogranja, por ejemplo, hay pacientes que han dicho: esta tierra me escucha más que muchas personas. Y es cierto.
Porque sanar también es reconectar. El reconocimiento duele. Pero también es el primer paso hacia la verdad. Y en la verdad comienza la sanación. Cuando alguien dice, no puedo más, en realidad está diciendo, ayúdame a seguir. Después de reconocer que algo no está bien, muchas personas esperan sentir alivio. Esperan que hablarlo lo haga más ligero. Pero no siempre es así. A veces, cuando la verdad sale a la luz, el mundo alrededor no está preparado para sostenerla. Y entonces, el dolor se repliega hacia adentro. Se encierra. Se endurece. Es aquí donde comienza la tercera fase, el aislamiento y la profundización. Esta es una de las etapas más delicadas. Porque es cuando la persona empieza a desconectarse, no solo del entorno, sino de sí misma. El aislamiento no siempre es físico. Puede seguir viviendo con su familia, seguir yendo al trabajo, seguir compartiendo mesa. Pero está ausente. Está lejos. Está en otro lugar. Un lugar silencioso, pesado, donde las palabras ya no tienen sentido y las emociones se han vuelto una carga insoportable. El teléfono deja de sonar. O suena, pero no se contesta. Las salidas con amigos se cancelan. Las conversaciones se reducen a lo mínimo. El contacto visual se evita. El espejo se esquiva. La persona empieza a vivir en modo sombra. Sombra de lo que fue. Sombra de lo que aún quiere ser, pero ya no sabe cómo. Aquí es donde la depresión comienza a hablar con más fuerza. Y lo hace desde adentro. No sirves para nada. Nadie te entiende. No les importas a tus amigos. Nunca vas a salir de esto. La mente se convierte en una cárcel. Cada pensamiento es un grillete. Cada recuerdo, una herida que se abre una y otra vez. Y es también en esta fase donde muchas personas empiezan a automedicarse emocionalmente. Consumen alcohol en exceso. O drogas. O se refugian en relaciones tóxicas. En distracciones que no sanan, solo anestesian. Algunos se castigan con culpa. Otros con conductas autodestructivas. Porque el dolor ya no se puede contener y como no encuentra salida, se convierte en tormenta interna. En Colombia, esta fase se vive con una gravedad aún mayor por la falta de redes de apoyo sólidas. Muchas familias no saben cómo acompañar a alguien que ha comenzado a aislarse. Creen que es rebeldía, pereza, desinterés. Pero no lo es. Es miedo. Es agotamiento. Es desesperanza. Una joven madre que atendimos en Fundación Lagom nos dijo, yo amaba a mi hija, pero no podía levantarme de la cama. La escuchaba llorar y me odiaba por no tener fuerzas. Me encerré. Me aislé. Y cada día me convencía más de que ella estaría mejor sin mí. Ese es el lenguaje de la depresión cuando se profundiza, distorsiona la realidad. Hace que lo negro parezca normal. Que lo gris sea permanente. Que lo cálido sea una amenaza. Aquí, la persona empieza a creer que ya no hay vuelta atrás. Pero incluso en medio del aislamiento, hay señales. Hay pequeñas luces. Tal vez un mensaje que no se contesta pero se lee. Tal vez una lágrima que cae sin permiso. Tal vez una frase escrita en un cuaderno, no quiero vivir así. En Fundación Lagom, esta etapa se trabaja con paciencia y mucho cuidado. No se empuja a la persona. No se le obliga a hablar. Se le rodea de humanidad. Se le da tiempo. Se le ofrece un entorno donde volver a confiar. Donde pueda mirar al otro sin miedo, sin juicio, sin prisa. A través de la terapia ocupacional, del arte, del contacto con la tierra, poco a poco la persona comienza a asomarse de nuevo al mundo. A través de espacios seguros, puede volver a nombrar lo que siente. Puede reaprender a respirar, a caminar con propósito, a mirar al cielo sin temor. El aislamiento no se rompe con gritos, ni con consejos. Se rompe con presencia. Con pequeños gestos repetidos todos los días. Con respeto por el ritmo del otro.
Porque cuando alguien se ha perdido de sí mismo, necesita tiempo para volver a habitarse. Y ahí estamos nosotros. Como puente. Como espacio. Como refugio. Porque incluso en su silencio más profundo, esa persona sigue diciendo, todavía estoy aquí. No me dejes solo. La depresión profundiza. Pero también puede enseñarnos a mirar desde las raíces. Y desde ahí, volver a levantarnos. Hay un punto en el que ya no se puede seguir igual. Todo lo que se ha callado, lo que se ha escondido, lo que se ha ignorado, explota. La tristeza se vuelve insoportable. La ansiedad, paralizante. El vacío ya no se puede ocultar. Y entonces llega la cuarta fase. La más crítica. La más peligrosa. Pero también, paradójicamente, la más transformadora. La llamamos la crisis o la decisión. Esta es la etapa donde se toca fondo. Donde la persona siente que ha perdido el control. Donde la oscuridad interna ha alcanzado tal intensidad que ya no se ve una salida. Aquí el pensamiento más recurrente no es vivir, sino dejar de sufrir. Y muchas veces, eso se traduce en ideas suicidas. No siempre con el deseo real de morir. A veces, es solo el deseo de desaparecer. De detener la carga. De descansar. Pero esas ideas, si no se atienden, si no se escuchan, si no se cuidan, pueden convertirse en acción. Es en esta fase donde las estadísticas se vuelven reales. En Colombia, el intento de suicidio ha ido en aumento. Según datos recientes, casi 30.000 personas al año llegan a ese punto. Mujeres, hombres, adolescentes. Nadie está exento. Porque la depresión no distingue edades, ni clases sociales, ni religión. Simplemente, llega, y cuando no encuentra resistencia, avanza. En esta etapa también pueden presentarse crisis de pánico, conductas impulsivas, automutilación, consumo descontrolado de sustancias, episodios de agresividad o de retraimiento extremo. El cuerpo y la mente entran en un colapso. Y la persona ya no sabe cómo detenerlo. Pero justo ahí, en ese borde, aparece la posibilidad de la decisión. Y esa decisión puede ser seguir cayendo o pedir ayuda. A veces, es una llamada. A veces, un mensaje. A veces, un susurro entre lágrimas, no puedo más. Y esa frase, aunque dolorosa, es una esperanza. Porque implica que aún hay una parte de la persona que quiere seguir luchando. En Fundación Lagom entendemos la gravedad de esta fase. Por eso, nuestro enfoque terapéutico se basa en una intervención profunda, respetuosa, pero urgente. Sabemos que cuando alguien está al borde, necesita más que palabras. Necesita acción, contención, presencia. Aquí comienza un proceso integral. Se hace una valoración médica, psicológica, nutricional, espiritual. Se diseña un plan de recuperación personalizado. Y se comienza el camino, paso a paso, sin promesas falsas, pero con un compromiso absoluto de acompañar. Aplicamos el modelo sueco del equilibrio, ni exigir demasiado, ni dejar hacer nada. Lo justo. Lo necesario. Lo posible. El paciente no es tratado como un número. Es visto como un ser humano completo, con historia, con heridas, con capacidades que solo necesitan ser redescubiertas. Desde el primer día, comienza un proceso de reconstrucción. Se identifican fortalezas, se resignifican experiencias, se traza un proyecto de vida. No se trata solo de dejar atrás la depresión. Se trata de volver a habitar la vida. De aprender a convivir con uno mismo. De crear nuevas formas de estar, de amar, de trabajar, de sentir. Una vez que se inicia el tratamiento, se pasa por fases de limpieza emocional, de desintoxicación, de rehabilitación, de propósito. Y cuando el paciente está listo, llega la fase de alcance, el regreso a su entorno. Pero no vuelve solo. Vuelve con herramientas. Vuelve con acompañamiento. Vuelve con un plan.
En la fundación, hemos visto cómo una persona que llegó sin fuerzas para levantarse, meses después lidera talleres de arte. Como alguien que no hablaba, hoy da testimonio de su proceso frente a otros. Como el dolor, cuando se nombra y se acompaña, puede transformarse en servicio, en resiliencia, en guía para otros. La crisis es real. Es profunda. Es peligrosa. Pero también puede ser el inicio de una nueva vida. No todas las historias tienen que terminar en tragedia. Algunas comienzan justo donde parecía que todo había terminado. Si tú estás en esta etapa, si conoces a alguien que lo esté, recuerda esto, no es el final. Es un punto de quiebre. Y un punto de quiebre también puede ser un punto de partida. Estás a una decisión de distancia. Una decisión que puede cambiarlo todo. Y si decides buscar ayuda, aquí estamos. Hay caminos que parecen no tener salida. Días que parecen no terminar. Silencios que se vuelven insoportables. Pero incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una chispa. Una posibilidad. Una voz que dice, aunque sea bajito, sigue. La depresión no es una condena. Es una experiencia humana. Es la consecuencia de heridas no atendidas, de duelos no vividos, de palabras no dichas. Y como todo lo humano, puede ser transformada. No estás roto. Estás sobreviviendo. Y eso ya es un acto de valentía. En Fundación Lagom creemos en eso. En que el equilibrio no es perfección. Es movimiento. Es permitirnos sentir. Es aprender cuándo parar y cuándo avanzar. Es soltar la idea de que hay que estar bien todo el tiempo. Y abrazar, con compasión, nuestra humanidad. Aquí, nadie camina solo. Aquí, cada historia importa. Cada proceso es respetado. Cada lágrima es escuchada. Si estás viendo este video, quizás no sea casualidad. Tal vez tú, o alguien que amas, esté necesitando un espacio. Una mano. Un lugar donde respirar. Donde empezar de nuevo. Y ese lugar existe. Fundación Lagom. Equilibrio que transforma. Suscríbete a nuestro canal. Comparte este mensaje. Visita nuestro sitio web. Pide ayuda. No tienes que hacerlo todo hoy. Solo da un paso. 1. El resto, lo caminamos contigo.